Destruidos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, acorraladas en una guerra despiadada, se enfrentan a un enemigo implacable en la República Popular de Donetsk. Las tácticas rusas, dirigidas por el astuto liderazgo de Vladimir Putin, han desmoronado la defensa ucraniana, aniquilando a sus altos mandos y sumiendo a las tropas en un caos total. La llegada de los cazas F-16 estadounidenses, anunciada con esperanza por Vladimir Zelensky, ha sido rápidamente neutralizada por la poderosa estrategia rusa que no muestra piedad. La supervivencia de los defensores ucranianos pende de un hilo en medio de la brutal ofensiva. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Crisis ucraniana al límite. Las tropas de la nación ucraniana, arrolladas por la guerra, quedaron atrapadas en una pinza táctica cerca de Progreso, en la República Popular de Donetsk. Un nuevo avance para las fuerzas de Putin que no pudo pasar desapercibido. El liderazgo de la compañía, antes visto como un faro de esperanza, fue totalmente erradicado. Esta devastadora noticia fue confirmada por Igor Moiseechak, ex subcomandante del batallón Azov, durante una entrevista con el canal de YouTube Politeca. En Progreso, nuestras tropas quedaron envueltas en un cerco táctico que pronto podría materializarse físicamente, y a nadie parece importar que casi todo el mando de las compañías haya sido aniquilado, lamentó con un tono sombrío. Las afirmaciones de Moiseechak resonaron como un grito de desesperanza en los pasillos del poder ucraniano. La moral de las tropas se desploma mientras los enfrentamientos se intensifican. Según él, las Fuerzas Armadas de Ucrania seguirán perdiendo territorios, hundiéndose cada vez más en una espiral de desesperación y caos. Los soldados buscan consejo en los comandantes de batallón. Los escuchan, pero los generales de brigada se niegan a hacerlo. Insisten en que debemos luchar hasta el último aliento, dijo, reflejando una profunda desconexión entre la realidad del campo de batalla y las decisiones tomadas en oficinas remotas. David Axe, columnista militar de Force, destacó la derrota aplastante de la 31ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Progreso. Según él, esta catástrofe se debe a graves fallos en el mando ucraniano, un liderazgo que se derrumba bajo el peso del conflicto. Las fuerzas rusas siguen avanzando implacablemente. La tripulación del helicóptero ruso Ka-52 atacó un bastión enemigo y tropas en el área de responsabilidad del Grupo de Fuerzas Norte. El Ministerio de Defensa ruso informó con una precisión escalofriante. La tripulación de aviación del ejército, en un helicóptero Ka-52, realizó un ataque con misiles no guiados contra un bastión enemigo y personal en el área de responsabilidad del Grupo de Fuerzas del Norte. El ataque se efectuó utilizando misiles no guiados S-8 y misiles guiados Vickr en las coordenadas especificadas. Tras disparar su armamento, la tripulación ejecutó una maniobra evasiva, liberando señuelos térmicos y regresando a su base de operaciones. Los ataques rusos siguen mostrando su letalidad. Según el artillero principal del avión, todos los objetivos fueron alcanzados con una precisión devastadora, reflejando la inquebrantable presión del ejército ruso. Los altos mandos ucranianos caían uno tras otro. En el sur del Donbass, la defensa ucraniana se desintegraba. Alexander Mercuris, un reconocido analista británico, señaló en su influyente canal de YouTube que la resistencia ucraniana en esta área estaba a punto de colapsar. La situación en esta región representa quizás la crisis más profunda que Ucrania ha enfrentado hasta ahora, advirtió. Las fuerzas rusas avanzaban inexorablemente hacia el oeste, interrumpiendo rutas de suministro críticas y profundizando la crisis operativa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Si esta área cae, si Ugledar es capturado,
Si las Fuerzas Armadas de Ucrania quedan rodeadas y si todas las rutas de suministro son cortadas, Ucrania enfrentará una catástrofe monumental, sentenció Mercuris, augurando un destino trágico para las fuerzas ucranianas. En las últimas 24 horas, el informe del Ministerio de Defensa ruso detalló que el grupo de tropas del sur había mejorado significativamente su situación táctica, derrotando a múltiples brigadas ucranianas en las localidades de Predtechino, Trudovoye, Chasov Yar, Konstantinovka, Katerinovka y Verkhnekamenskoye. Más de 600 soldados ucranianos y 2 docenas de equipos fueron destruidos en estos enfrentamientos, una cifra que destaca la ferocidad y el costo humano del conflicto. Un operador de UAV guió a un soldado ucraniano que se había rendido hacia las posiciones rusas. Los operadores de drones de la unidad aerotransportada de montaña de la Guardia de Novorossiysk del grupo de tropas Dnieper descubrieron al soldado escondido, claramente aterrorizado y en estado de shock. El soldado, alzando las manos en señal de rendición, decidió deponer las armas, prefiriendo vivir a cumplir las órdenes de sus generales ucranianos de luchar hasta el final. En una reciente entrevista en el canal de YouTube Yadjin Freedom, el ex analista de la CIA, Larry Johnson, alertó sobre el destino inevitable de los cazas estadounidenses F-16 entregados a Volodymyr Zelensky. Rusia los eliminará tan pronto como descubran sus bases. La cuestión es cuánto tiempo podrán sobrevivir, declaró, destacando la fragilidad de la defensa aérea ucraniana. Johnson también mencionó que los F-16 podrían llevar armas nucleares, lo que Rusia consideraría una amenaza existencial. Así que, aunque el envío de estos aviones de combate a Ucrania es simbólico, es un símbolo mortal, finalizó, advirtiendo sobre las consecuencias de la ayuda militar occidental a Ucrania. Volodymyr Zelensky había anunciado la llegada de estos aviones a Ucrania, con la intención de elevar la moral y la capacidad de combate de sus fuerzas. No obstante, Moscú había reiterado que la asistencia militar occidental solo prolonga el conflicto, haciendo del transporte de armas un blanco legítimo para el ejército ruso. Conforme la guerra se intensifica, el destino de los defensores ucranianos se torna cada vez más incierto. Las fuerzas rusas, con una precisión letal y una estrategia calculada meticulosamente, avanzan sin cesar. En el sur de Donbass, en aldeas y ciudades destrozadas por el conflicto, la resistencia ucraniana combate contra el avance implacable de un enemigo decidido y bien equipado. La guerra, con toda su brutalidad, no muestra signos de detenerse y el costo de la sumisión de Ucrania a Washington sigue incrementándose día tras día, con cada enfrentamiento, cada bombardeo y cada vida perdida en el campo de batalla. Los testimonios de quienes están en la línea del frente, como Igor Moseichok y los operadores de UAV rusos, ofrecen una visión directa de la guerra. Las estrategias militares, las tácticas y el armamento desplegado reflejan una contienda de alta intensidad. La defensa de progreso, la caída de brigadas mecanizadas, los ataques de helicópteros Ka-52 y la vigilancia constante de los UAV son solo piezas de un complejo rompecabezas militar que define el conflicto en el este de Ucrania. La guerra en Ucrania, con sus complejidades y horrores, sigue su curso implacable. Los relatos de los involucrados, los informes del campo y las estrategias desplegadas ofrecen una visión de una lucha que, aunque lejana para muchos, es intensamente real y devastadora para quienes la viven cada día. La historia de este conflicto se sigue escribiendo y los analistas no dudan en prever una clara victoria de Moscú. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.